Mi nombre es Guillermo Flores Borda, abogado financiero y teorista de juegos, y hoy hablaremos sobre el impuesto a la riqueza, que en realidad yo creo que debería ser un impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué es el impuesto a las grandes fortunas? Entendería que una gran fortuna, para comenzar, es aquella que, aunque fuese disminuida de manera sustancial, aún permitiría vivir a su propietario holgadamente con el monto remanente sin poner en riesgo su subsistencia. Digamos que se establece un impuesto del 90% sobre el patrimonio. Una persona con un patrimonio de 100 millones aún contaría con 10 millones, que le permitirían vivir holgadamente. No ocurriría lo mismo con alguien cuyo patrimonio es un departamento que equivale a 100.000 soles, el cual tendría que vender el departamento para poder pagar el impuesto. Aunque ambos podrían parecer ricos, dadas las agudas diferencias sociales y económicas en el país, no debería considerarse que ambos cuentan con una fortuna, ¿verdad? Un impuesto a las grandes fortunas debería buscar gravar el patrimonio de una persona, familia o grupo económico, es decir, no se calcula sobre la riqueza que se genera hoy, como salarios, por ejemplo, que están grabados con el impuesto a la renta, sino sobre la riqueza ya acumulada. Para esto habría que obtener una valorización de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros, valores mobiliarios, entre otros, lo cual podría resultar complicado si desea hacerse de manera exhaustiva. No obstante, la propia norma podría establecer qué bienes se incluyen dentro del patrimonio a calcular y cuáles no. Eh, y también podría establecer que el traslado de cualquiera de esos bienes hacia fuera del país se considerará como un acto elusivo. Por ejemplo, en otros países se usa tasas distintas de impuesto para bienes localizados en el país y bienes localizados en el exterior. Finalmente, algo importante es que yo sí creo que no debería incluirse los fondos pensionarios de las personas dentro del cálculo de patrimonio. ¿Por qué? Hay mucha gente que ha retirado sus fondos pensionarios, porque ustedes saben que los puede retirar cuando llegas a la edad para recibir una pensión, las puedes retirar hasta el 95.5%. Y esos fondos probablemente ahorita están depositados en una cuenta bancaria, aunque ese fondo, en teoría, que está en una cuenta bancaria, podría ser tomado en cuenta como parte del patrimonio, creo que debería ser excluido de cualquier posibilidad de impuesto sobre grandes fortunas, porque esos fondos tienen otros fines, ¿no? De carácter pensionario. Para ser justos, el primer intento de establecer un impuesto a las grandes fortunas lo presentó el FREPAP a través de su bancada de congresistas, señalando que las personas naturales que hayan obtenido ingresos a partir de 1 millón de soles o que tengan inmuebles que asciendan a dicho monto paguen un impuesto bajo una tasa de 0.22 al 1%. Las personas jurídicas que hayan facturado durante el año fiscal ingresos a partir de 10 millones de soles o que su patrimonio inmobiliario en libros registre tal monto, paguen del 1 al 2% del monto registrado. Y 3, que los grupos económicos que hayan facturado ingresos superiores o 50 millones de soles o que su patrimonio inmobiliario tenga en libros el mismo valor, pagarían de 2 a 3%. Yo creo que podríamos discutir sobre los porcentajes y también sobre el monto mínimo de patrimonio, porque quizás es muy bajo, eh, pero aún así la primera idea la propuso la banca de FREPAP. Esta quizás es la principal diferencia entre la propuesta de impuesto a las grandes fortunas y la propuesta que hasta ahora plantea el gobierno de contar con un impuesto que aplique a personas que ganan más de 10.000 soles. Para empezar, muchas personas que hasta el mes anterior ganaban un sueldo igual o mayor a 10.000 soles, hoy han sufrido reducciones significativas de sus salarios, por lo que ya han visto sus ingresos sustancialmente reducidos, eliminando su capacidad de ahorro y reduciendo drásticamente su capacidad de consumo. Un impuesto así no estaría gravando a los propietarios de las grandes fortunas, que son quienes lo pueden asimilar mejor, y también el impacto de la pandemia, sino a los trabajadores de clase media y media alta, que tienen que afrontar los mismos gastos que antes del estado de emergencia, pero con menos ingresos. Esto sin contar a aquellos que han sido separados de sus puestos de trabajo por sus empresas, bajo la figura de suspensión perfecta u otra. Asimismo, un impuesto a estos trabajadores solo recaudaría 300 millones de soles, que es tan solo 1% del programa Reactiva Perú. Yo creo que es un tema de capacidad contributiva. El que tiene más tiene que aportar más. De hecho, un impuesto a las grandes fortunas hace sentido porque esas fortunas se hacen en base al uso de distintos servicios públicos. Ciertamente una empresa productora de alimentos no usa una carretera de la misma forma en que cualquiera de las personas naturales lo hace, o una empresa financiera no hace uso de los servicios del Poder Judicial de la misma manera y en el mismo volumen en que un ciudadano lo hace. Entonces, los dueños de estas empresas
que son los dueños de estas grandes fortunas, claramente tienen una mayor capacidad contributiva y tienen más que, en teoría, obtener de beneficio de parte de los servicios públicos. Aunque se suele hacer referencia a la posibilidad de que ciertos propietarios de grandes fortunas migren sus fondos a otros países, yo creo que hay que recordar que Perú cuenta con una norma antielusiva general, la NAJ, que usada correctamente y con voluntad política deberían permitir al Estado perseguir a aquellos que promuevan o demuestren conductas elusivas. Perú no sería el primer país, además, en establecer un tributo similar a un impuesto a las grandes fortunas. En los 90, 12 países europeos lo tenían, pero ahora solo quedan 4 que lo tienen: Noruega, Suiza, Bélgica y España. En América Latina nos queda Argentina, Uruguay y Colombia. En Colombia es un impuesto a los grandes patrimonios individuales o corporativos, que se llama el impuesto de guerra para enfrentar los gastos de los conflictos armados, que tiene tasa de 1% para patrimonios netos superiores a 1.2 millones de dólares, y se exime la primera vivienda del contribuyente. En Uruguay existe el impuesto al patrimonio, que grava a personas naturales y jurídicas localizadas en el país con una tasa de entre 0.4% y 0.7%, y a los no residentes con una tasa de 0.7% y 1.5%. En Argentina se llama impuesto a los bienes personales y grava bienes en el país entre 0.5 y 1.255%, y en el exterior con tasas del 0.7% y 2.25%, y también exime la vivienda del contribuyente hasta un monto específico, ¿no? Actualmente se viene discutiendo en Argentina gravar a las personas con patrimonios superiores a los 3 millones de dólares con tasas de entre 2 y 0.35% respecto al valor fiscal de lo declarado, o sea, no el valor comercial, que sería más alto. Y eso más o menos aplicaría a unas 12.000 personas allá. Por su lado, durante las primarias demócratas, los candidatos Bernie Sanders y Elizabeth Warren también promovieron y propusieron un impuesto a los ultra ricos, que sería un equivalente a un impuesto a las grandes fortunas. Actualmente se discute la implementación de un impuesto europeo a los ricos, de carácter excepcional y temporal, a personas con al menos 2 millones de euros de patrimonio. Yo creo que otras personas han planteado también la posibilidad de tener emisiones de bonos en vez de establecer un impuesto de esta naturaleza, pero aunque la propuesta de emitir bonos soberanos en lugar de establecer un impuesto a las grandes fortunas parece tentadora, la carga de esa deuda tomada a través de bonos sería asumida por los jóvenes de esta generación, que ya han pasado por una crisis en el 2008 y que en realidad se encuentran en una más difícil posición económica que la generación anterior. Y yo creo que por tanto es preferible que los recursos provengan de un impuesto establecido por una única vez sobre los peruanos más ricos cuyas fortunas han crecido en medio de tanta desigualdad económica. Eso tiene en cuenta que los efectos de la pandemia son claramente distintos según clase social. Mientras los que tienen más pueden retirarse a hogares cómodos, con espacios amplios, el resto permanece viviendo en asentamientos o, en el mejor de los casos, departamentos diminutos. Los más pudientes pueden realizar trabajo a través de medios electrónicos, o incluso no tienen necesidad de trabajar porque su dinero trabaja por ellos, mientras que la clase trabajadora arriesga a veces su salud, ¿no?, o su vida para poder subsistir. El crecimiento económico del país depende de que todos podamos participar de una fórmula para poder subsanar las grandes deficiencias económicas que se están haciendo más severas en el país. Muchas gracias por escuchar.